Y llegamos al último video de la tarde. Ya vimos los grupos de proceso de inicio, que son dos procesos. El tema de desarrollar el acta que da inicio al proyecto, el acta que hace que el proyecto cobre vida. Y vimos el tema de identificar a los interesados o a las partes interesadas. Entonces, como ustedes pueden observar, solamente son dos procesos de inicio. Vamos a entrar a los procesos de planeación. ¿Cuántos procesos de planeación son? Son 24 procesos de planeación, en donde el primer proceso a ejecutar sería el desarrollar el plan para la dirección del proyecto, el 3, y continuaría con planificar el involucramiento de los interesados, es decir, ya vimos todo el tema de integración, pero ahora en la parte del inicio. Pero a la hora de la integración me está diciendo hoy desarrolle un plan para la dirección del proyecto. Y en la parte de los interesados apenas los hemos identificado. ¿Qué me dice ahora? Planifiquen cómo estos interesados que acabo de identificar se van a involucrar en el proyecto. Y además de eso, vamos a ver también en este video lo que es la planificación del alcance del área del conocimiento, gestión del alcance. Y si ustedes se dan cuenta, el alcance tiene 4 procesos, en donde planificamos la gestión del alcance, recopilamos los requisitos, definimos el alcance y creamos la EDTWBS. Así que veamos. Entramos a los grupos de procesos de planificación y como ustedes pueden observar, cuando hablamos de estos procesos, está tocando las 10 áreas del conocimiento. Tenemos todo lo que tiene que ver con alcance, cronograma. Si ustedes se dan cuenta, alcance tiene 4, solo en planificación. Alcance tiene 4. Tenemos ahí la gestión del cronograma que tiene 5 procesos. La gestión de los costos tiene 3. La gestión de la calidad tiene 1. La gestión de los interesados tiene 1. La gestión de riesgos tiene 5. La gestión de las adquisiciones tiene 1. La gestión de los recursos del proyecto tiene 2 y la gestión de las comunicaciones del proyecto tiene 1. Así que veamos. Específicamente estamos hablando de desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Que este es el proceso número 3 que corresponde al área del conocimiento, gestión de la integración. Y de igual manera, como les he venido diciendo, cada proceso tiene entradas, cuáles son las herramientas que podemos utilizar y cuál es su salida. ¿Cuál es su salida? Necesitamos un plan para la dirección del proyecto. Su entrada, el acta de constitución, salida de otros procesos, factores ambientales y activos de los procesos de organización. Veamos. Entonces, como ustedes pueden observar, la salida es el plan de dirección del proyecto. Es importante que tengamos claro qué es el resultado de cada proceso porque nos enfocamos en eso. Lo que perseguimos es el resultado de cada uno de estos procesos, que en este caso es el plan de dirección de proyecto. Este plan incluye acciones para definir, integrar y coordinar todos los planes de las 10 áreas del conocimiento. Quiere decir que las áreas del conocimiento me van a entregar un plan. Y es aquí donde yo debo de integrar y coordinar esos 10 temas que me van a entregar. El contenido del plan de dirección de proyectos se actualiza constantemente, quiere decir que es algo dinámico, no es estático. Esto puede ir cambiando. A manera de ejemplo, este plan para la dirección de proyectos, imaginémonos que es una carpeta que está en blanco. Es una carpeta que está en blanco y se va a ir construyendo a medida se vayan realizando los diferentes planes del resto de áreas del conocimiento. Entonces, al final, yo voy a tener aquí una carpeta con varios planes de las diferentes áreas del conocimiento. ¿Qué contiene este plan o esta carpeta que les acabo de mencionar acá, que se convierte en mi plan para la dirección del proyecto? Contiene lo que es la línea base del alcance, tiempos, costo, y contiene un plan de gestión de cada una de las áreas del conocimiento. Y además de ello, contiene otros 4 planes que son el plan de gestión de los requisitos, el plan de mejora de los procesos, el plan de gestión de los cambios y
el plan de gestión de la configuración. Entonces, cuando tengamos esto, armada mi carpeta, que se llama plan para la dirección del proyecto, con toda esta información, entonces estoy diciendo, ok, tengo ya mi plan para la dirección del proyecto. En pocas palabras, si quiero ese plan de dirección, quiere decir que yo debería estar trabajando simultáneamente el resto de planes de gestión para poder decir, ok, mi proceso 3, que es plan para la dirección del proyecto, está finalizado. Proceso 4. Hoy nos vamos al área del conocimiento, gestión de los interesados. Si ustedes recuerdan, en el área del conocimiento, gestión de los interesados, en los grupos de inicio, a los interesados los identificamos. Y ahora en el proceso 4, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que hoy debo de planificar el involucramiento de los interesados. Y esta planificación o este involucramiento lo debo hacer en función de las necesidades y expectativas de cada grupo de interesados. Recuerdan que anterior vimos cuáles eran sus necesidades y cuáles eran sus expectativas, pero hasta ahí no hicimos más. Entonces vamos a planificar cómo los vamos a involucrar, a quiénes vamos a involucrar. Y a partir de clasificarlos en función de sus necesidades y expectativas, vamos a desarrollar las estrategias para comprometerlos en el proyecto y mitigar de esa forma posibles impactos negativos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una matriz poder-interés. Ya lo habíamos visto, que cuando el poder es alto y el interés es alto, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que gestionarlo cuidadosamente. Cuando el poder es alto, el interés es bajo, ok, hay que prestarle atención, hay que mantenerlo satisfecho. Cuando el interés es bajo y el poder es bajo, no tenemos problema con esta parte interesada, pero debemos monitorearlo por si cambian de categoría en el transcurso de la ejecución del proyecto. Por otro lado tenemos poder bajo, interés alto, ahí debemos de mitigarlo, es decir, mantenerlos informados. Este es un ejemplo de cómo podemos clasificarlos. Por ahí también tenemos algo que se llama modelo de prominencia, que consiste en clasificar a los interesados según su preponderancia o rasgo sobresaliente, considerando su poder, legitimidad y urgencia. Cuando hablamos de poder se refiere a la autoridad o habilidad de los interesados para influir sobre el proyecto, es decir, cuál es ese nivel de influencia que pueda tener sobre nuestro proyecto. Legitimidad, estamos hablando que es el nivel de involucramiento apropiado de los interesados en el proyecto, y la urgencia es el tiempo de respuesta que esperan los interesados para satisfacer sus expectativas, es decir, hay quienes tienen más urgencia que otros, hay quienes tienen más poder que otros y de igual manera hay quienes tienen mayor legitimidad que otros. ¿Cómo funciona este modelo? Veamos las categorías que nos salen aquí de partes interesadas. Específicamente hay 7 categorías. En la categoría 1, aquí tenemos hay 3 círculos. En una donde está el poder, está la urgencia y está la legitimidad. La categoría de parte interesada 1 se le conoce como inactivo, es decir, tiene poder, ok, pero ahí está. En la categoría 2 le llamamos discrecional. En la 3, una parte interesada demandante. En el 4, ojo que aquí en el 4 ya comienza a haber ya una relación entre poder y legitimidad. A este 4, es decir, tiene poder y tiene legitimidad. A este 4 le llamamos parte interesada dominante. Por otro lado, el 5 tiene poder y tiene urgencia. A este es una parte interesada peligroso. El 6 tiene urgencia, tiene legitimidad, pero no tiene poder. A este le vamos a llamar dependiente. Y el 7, que tiene los 3, tiene poder, tiene urgencia y tiene legitimidad. Este es crítico. Entonces, de acuerdo a la categoría de cada parte interesada, los podemos priorizar como baja. Es decir, aquí vamos a llamar una prioridad baja a todo el que es inactivo, a todo el que es discrecional y a todo el que es demandante. Media,
Prioridad media al dominante, al peligroso y al dependiente. Y la prioridad alta es al crítico, porque este tiene poder, legitimidad y urgencia. Digamos, es también un ejemplo de cómo podemos clasificar por categorías a nuestras partes interesadas. Este nada más es, acuérdense que el PMBOK es una metodología de buenas prácticas. Y si alguien pues conoce, no, yo conozco, qué sé yo, un modelo para clasificar a los clientes por categorías de una mejor manera, ok, perfecto, no hay problema, se puede hacer. Estas solo son sugerencias que nos da el método. Entonces, todos los que están en el tema poder, ¿qué debemos hacer? Mantenerlos satisfechos. Si queremos hacer una combinación con lámina anterior, 5, 7 y 4 los debemos de gestionar activamente. Y lo que son 3, 6, 2, mantenerlos informados. ¿Cuáles deberían ser las estrategias? En el caso de los inactivos, estos interesados por lo general solo aparecen en el proyecto. Si algo se está realizando mal, no debería enviar información detallada a este grupo. Estas podrían ser como algunas sugerencias de estrategias que podemos implementar de acuerdo al tipo interesado. Vamos a los críticos, que los críticos, como hablábamos, que tienen poder, tienen urgencia y tienen legitimidad. A esto se les debe prestar gran atención a los intereses, necesidades y expectativas de este grupo. Entonces, en este proceso número 4, que es plan de gestión de los interesados, lo que tendríamos definido es el nivel actual de participación de cada interesado, el nivel deseado de participación, qué impacto tendrá sobre los interesados un cambio en el proyecto, las interrelaciones entre los interesados, así como la información que vamos a comunicar a cada uno de ellos, la frecuencia que nos vamos a comunicar con ellos y cómo y cuándo actualizaremos el plan de gestión de los interesados. Bien, hasta ahí, como ustedes se pueden dar cuenta, hemos desarrollado proceso 3, plan de dirección, bueno, hablamos que el plan de dirección es básicamente el plan de todas estas áreas. Y hemos desarrollado cómo se van a involucrar los interesados en nuestros proyectos, clasificando aquellos que realmente me pueden afectar el proyecto. Entonces veamos ahora la parte de gestión del alcance. El proceso 5, si ustedes se dan cuenta, habla de planificar la gestión del alcance. Entonces, de igual manera, planificar la gestión del alcance tiene entradas, tiene herramientas, tiene salida. ¿Qué sale de planificar la gestión del alcance? Tenemos un plan para la gestión del alcance y un plan para la gestión de los requisitos. Entonces, debemos hacer una diferencia entre lo que podría ser un alcance del proyecto y un alcance del producto. El alcance del producto, cuando hablamos del alcance del producto, si ustedes se dan cuenta, el alcance del producto es inferior a lo que es el alcance del proyecto. En el caso del producto, son las características y funciones principales del producto, servicio o resultados que será desarrollado por el proyecto. Básicamente, el producto es el entregable. O sea, ¿cuáles son esas características del entregable? Pero el proyecto es de mayor magnitud. Entonces, el proyecto, en el alcance del proyecto, es todo el trabajo. Consiste en definir todos los procesos y el trabajo necesario para que el producto tenga todas las características y funciones requeridas. Es así como las salidas de planificar la gestión del alcance. Lo mínimo que debemos de contar es las fases o ciclos de vida del proyecto, así como los procesos y herramientas que vamos a utilizar en el proyecto. En la plan de gestión del alcance, debemos estar claro cómo es que se va a desarrollar el enunciado del alcance del proyecto, así como especificar detalladamente cómo se controlarán y serán administrados los cambios relacionados con el alcance y la especificación de cómo se llevará a cabo la aceptación formal de los entregables por parte de los interesados. Luego pasamos al proceso número 6, que el proceso número 6 es todo el tema de definir los requisitos. Recordemos que apenas estamos planificando el alcance. Ok, pero para planificar el alcance también debo definir cuáles son los requisitos. Y los requisitos son aquellas necesidades, deseos o expectativas del patrocinador, es decir, del sponsor. Y ojo acá, vean acá, porque aquí vamos a ver cómo se relaciona gestión del alcance con con el área del conocimiento, gestión de los interesados, porque donde hemos hablado de necesidades y expectativas es en
gestión de los interesados. Y aquí estamos hablando que vamos a identificar requisitos. Es decir, que a pesar que yo sé que las partes interesadas ya me definieron una serie de necesidades y expectativas, aún el proyecto no los ha aprobado. Entonces estamos a punto de identificarles cuáles son esas necesidades y expectativas que se van a convertir en requisitos para el proyecto. Y las expectativas que consideramos acá son las del patrocinador, las del sponsor, es decir, quién me está pagando, el inversionista, las de los clientes y de otros interesados, esos otros que ya identificamos en el área del conocimiento, que se presentan porque hay que resolver un problema o lograr un objetivo. Así que veamos, ¿cómo vamos a recopilar los requisitos? Básicamente, el proceso de recopilar requisitos, ojo, estamos en el proceso 6, el proceso de recopilar requisitos para establecer el alcance es un proceso que permite gestionar las expectativas del cliente. Y esto proporciona la base para definir y gestionar el alcance del proyecto, incluyendo el alcance del producto, es decir, que todavía no está del todo definido cuáles van a ser esas características que va a tener el entregable del proyecto. Los requisitos deben ser cuantificados, documentados y sobre todo esto, formalmente aprobados. Quiere decir que allá, cuando yo identifique a los interesados en los grupos de inicio y en el grupo de planificación, cuando yo identifique las necesidades y expectativas de los usuarios, los clasifiqué, tengo necesidades y expectativas, pero en ese momento, esas necesidades y expectativas aún no forman parte del proyecto. Nada más estoy en una etapa de análisis. Es aquí, en el alcance, cuando yo esas necesidades y esas expectativas se convierten en requisitos para mi proyecto, es decir, se convierten en algo formal que los debo de cumplir porque me lo están básicamente aprobando acá. En eso consiste o es la salida del proceso 6. Y entonces, ¿cómo puedo recopilar requisitos? Bueno, lo puedo hacer de muchas maneras, ¿no? Ustedes esto ya lo deben haber visto. Me imagino que llevaron metodología de la investigación o en los proyectos de investigación de cátedra, en donde pues hacen entrevistas, que es una gran herramienta directa, pero pues lleva mucho tiempo, ¿no? Digamos, es una herramienta para poder identificar cuáles son los requisitos de esas partes interesadas que las hemos venido manejando como necesidades y expectativas. También podemos trabajar grupos focales diseñados para hacer coloquiales, talleres facilitados para resolver diferencias, así como técnicas grupales, algo básico, lluvia de ideas, mapas conceptuales, técnicas Delphi, etcétera, así como otras técnicas grupales como unanimidad, pluralidad, dictadura, también todo el tema de establecer prototipos para disminuir el riesgo y la subjetividad de lo que una parte interesada me esté solicitando, y un sinfín de herramientas como cuestionarios, encuestas, diagramas de contexto, podemos hacer estudios de benchmarking también, y son algunas de las herramientas que podemos utilizar pues para identificar esos requisitos. Bien, ya tengo definidos mis requisitos. Vamos al proceso número 7, que es definir el alcance. Y aquí es donde vamos a desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto, es decir, del entregable. Lo que se busca es generar el enunciado del alcance detallado, es decir, qué es lo que va a hacer el proyecto, cuáles van a ser los procesos, los procedimientos y al final qué es lo que se va a entregar. El enunciado del alcance del proyecto describe de manera detallada cuáles son los entregables del proyecto y el trabajo necesario para crear esos entregables. Cuando hablamos del trabajo necesario, es decir, cuáles son los procedimientos. Aquí hay un entendimiento común y también hay exclusiones explícitas, es decir, todo aquello que yo voy a excluir de mi proyecto. Y este alcance debe contener como mínimo la descripción del alcance del producto o del entregable, cuáles van a ser los criterios para que ese producto me lo acepten, cuáles son otros entregables que puedan existir en el proyecto, cuáles son esas exclusiones, cuáles son las restricciones y cuáles son los supuestos. Esto es lo que debe contener el alcance del proyecto. Algunos se podrá preguntar, pero en el acta de constitución del proyecto, ahí se mencionaba cómo el proyecto se iba a desarrollar, qué se iba a hacer, cuál era el entregable, pero eso era algo preliminar. Aquí hay una comparación entre lo que es el acta de constitución del proyecto versus lo que es el enunciado
del alcance. El acta de constitución, como ustedes saben, estaba al inicio, sirve como propósito y justificación. Y es una descripción de alto nivel de requisitos. Recuerdan ustedes que eran riesgos preliminares, cronogramas de entregables, lista de interesados, requisitos de aprobación, designación del director de proyecto y nombre del patrocinador. Era algo bien genérico. En cambio, en lo que ya la fase de planificación en el área del alcance, aquí está más detallado cuál es el alcance, cuáles son sus criterios de aceptación, cuáles van a ser los entregables, las exclusiones que están fuera del alcance del proyecto, las limitaciones, así como las suposiciones, algo más detallado que lo que es el acta de constitución, que mencionaba algo más genérico. El proceso número 8 es crear los EDT, WBS, que consiste en dividir el proyecto en menores componentes para facilitar la planificación del proyecto. Con esta división se puede dar una visión estructurada de lo que se debe de entregar. Esta división es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto. ¿Y cómo lo podemos ver de manera estructural? Como ustedes pueden observar, tenemos algo que se llama paquetes de trabajo, que son los últimos, el último nivel de cada división de la estructura de división del trabajo, es decir, básicamente lo que está en color celeste. Por otro lado tenemos algo que se llama cuenta control, que esos son los lugares en la estructura de división del trabajo donde se mide el progreso del alcance, el cronograma, los costos. Cada cuenta control incluye una o más paquetes de trabajo. Es decir, es un solo proyecto, pero por un tema estratégico se divide el trabajo y todo lo que está en rojito es algo que se llama cuenta control. Esto está controlando lo que son los paquetes de trabajo, que son los que están en color celeste. La EDT o esta estructura es la base para estimar los recursos, costos y duración de tareas. Y también por ahí tenemos algo que se llama paquete de planificación, que es lo que está marcado aquí en verdecito, que están ubicados en la estructura por debajo de las cuentas de control. Esta es una cuenta de control. Y por encima de los paquetes de trabajo. Este es un paquete de trabajo. Así que de esta manera es como puede funcionar o cómo se ve de una manera jerárquica cómo funcionan los EDT WBS, que es la división del proyecto. Bien, pueden observar, hemos desarrollado proceso 1, proceso 2 de inicio, de planeación, hemos visto el 3, el 4, y acabamos de desarrollar todo el tema del alcance, 5, 6, 7 y 8. Entonces, no sé si tienen preguntas al respecto, con gusto, vamos a ver si las podemos solventar.